Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer un relato de Melis de Kerangal. Melis de Kerangal es una escritora francesa contemporánea, nacida a finales de los años 60, que se formó, obtuvo una licenciatura en Historia y otra en Filosofía, tanto en Rouen como en París en la ciudad donde finalmente reside, ¿no? Se ha quedado viviendo allí. Ella trabajó como editora también para la famosa editorial Gallimard, especializada en literatura infantil y juvenil durante la década de los 90, pero a partir del año 2000 publica su primera novela y desde entonces decide dedicarse exclusivamente a la escritura. Sus novelas más famosas son de 2010, Nacimiento de un puente, y 2013, Reparar a los vivos. Ambas han sido traducidas al español y publicadas por la editorial Anagrama, al igual que este libro muy reciente, ha salido en el año 2021, bueno, 2023 fue publicada la traducción al español, vamos a confirmarlo. Efectivamente, no, en 2024, es decir, la salida de este libro es muy reciente, de hace apenas unos meses. Con traducción de Javier Albiñana, se publica también por Anagrama aquí en español, pero originalmente se había publicado en francés en 2021. Es una serie de relatos y una novela corta que fueron escritos en el año de la pandemia, en el año 2020. Eso lo cuenta también en un epílogo la autora, como a partir de esos años la pandemia en sí y el confinamiento alteraron un poco los proyectos en los que estaba trabajando, y de ahí surge este libro. Pues bien, para quien no la conozcáis aún y tengáis ganas de conocerla, a lo mejor este relato os anima a leer alguna de sus novelas más conocidas, digamos que han tenido muy buena repercusión, sobre todo en Francia, en su país de origen. Por ejemplo, con El nacimiento de un puente fue finalista del famoso premio Goncourt, que es el premio más importante de las letras francesas, y ha sido traducida a varios idiomas. También hay un par de películas inspiradas en sus novelas, tanto en Estados Unidos como en Francia. Muy bien, pues como digo, de este libro titulado Canoas, voy a leer el cuento titulado Ontario. Una noche de noviembre en Toronto. Cenó sola en la 38ª planta de un hotel a orillas del lago Ontario. Unos linguini a la vongole, verde pálido, enrollados en forma de bola en la cavidad central de un plato de bordes desmesurados. He llegado tarde, ya no queda casi nadie, y la sala está tranquila como si acabaran de parar la música. Me han colocado en una mesa un poco apartada a lo largo de la cristalera. A table with a nice view, ha declarado la recepcionista, moño color plátano y escarpines acharolados, antes de volver a su pupitre de ahí junto a la puerta. Uno de los camareros se ha apresurado a quitar el otro cubierto de mi mesa, como si estuviese escrito en mi frente que yo no esperaba a nadie, y ese plato, indecente, acusando mi soledad, menoscabara el ambiente. How are you today? Voz líquida, jovialidad prosaica. No tiene más de 20 años, acné en las sienes, y su pelo erizado con gomina en pequeñas puntas verticales brilla bajo la luz de los focos. He pedido vino, tenía ganas de pronunciar la palabra chardonnay en mi inglés nefasto, ganas de recalcar que era extranjera, ganas de ser una mujer en la noche, posada en el cielo de una megalópolis norteamericana, lejos de los suyos, lejos de su país. Afuera la electricidad reescribe todo el espacio. La ciudad diurna, habitual, vertical, está transfigurada. Miles de fulgores perforan los rascacielos, pero Ontario, tal como lo veo en ese instante, podría situarse en otro lugar, a kilómetros de esta urbe cuyos flancos baña sin reflejar sus luces. Nada, ni un destello, una vaga claridad al pie de las torres, a lo largo del Lakeshore Boulevard y por la zona de los embarcaderos. El joven camarero ha depositado ante mí una copa tulipán que habría podido contener una botella entera, en la que mi vino formaba al fondo un delgado pozo rojo y reluciente, un lago en pequeño, y en este mismo instante dos hombres se han presentado en la entrada, al punto conducidos a una mesa cercana a la mía. A table with a nice view, ha repetido la recepcionista en piloto automático, cansada al parecer, ansiosa de volver a casa, los pies magullados. Luego se han sentado pesadamente aflojándose las corbatas. Son altos y robustos, los ternos fatigados bajo largos abrigos y bufandas, nucas recias, barrigas por encima de la cintura, la alianza en el dedo medio y la amapola en el ojal. Reconozco de inmediato al que tengo enfrente, vuelto en sus 3/4, su cara de caballo, los globos oculares prominentes y los dientes convexos de un amarillo oscuro de marfil viejo. Se inclina sobre la carta suspirando.
Luego se apoya en el respaldo de la silla, recorre la sala con la mirada y clava los ojos en los míos una fracción de segundo, intentando recordar dónde nos hemos cruzado. Esta misma mañana había gente en el Salón Saskatchewan del Hotel Harbourfront, donde se celebraba la apertura del festival, paso en mano y pases alrededor del cuello etiquetando los cuerpos. Faye, una traductora de Winnipeg especialista en literaturas amerindias, me había citado por SMS y, agobiada en aquella reunión donde no conocía a nadie, me aferraba como una enferma a aquella cita que justificaba mi presencia. Las voces entremezcladas formaban un colchón flotante del tamaño de la estancia, una capa espesa, fibrosa, salpicada aquí y allá por exclamaciones típicas de los reencuentros, nombres de pila que pronunciamos, risas agudas como cabezas de alfiler, un rumor vagamente animal que recorrí, sumergida cuán larga era para reaparecer en el otro extremo de la estancia, detrás del buffet, pegarme a una pared a cierta distancia y espiar a Faye. Me había tropezado con ella antes del verano en un taller de traducción y la había acompañado por las calles de Arles en busca de un banjo para que pudiera interpretar Over the Waterfall en la fiesta de clausura. Observé lo que sucedía al otro lado de los manteles blancos, las pisadas de los camareros, el tío vivo de las zapatillas deportivas, las cajas de botellas desgarradas unas tras otras, los paquetes de patatas fritas y de galletas reventadas y vertidas de continuo en recipientes metálicos, las grandes bolsas de basura donde se arrojaban las servilletas de papel y los cuencos traslúcidos, cuando una súbita modificación de la acústica me señaló que algo sucedía al fondo de la sala, más allá de la barrera compacta que formaban los que permanecían clavados en el buffet, como si una onda sonora barriera el espacio, y al mismo tiempo vi que algunas cabezas se torcían hacia atrás, como bajo el efecto de un estímulo eléctrico, unos ceños se fruncían, unas narices se erguían por encima de las cabezas, y pensé que detrás se había producido un desmayo, una caída, o tal vez un enfrentamiento entre dos personas, un insulto, una agarrada fruto del alcohol. Pero era otra cosa. Era el silencio que abría su oquedad en la multitud, desfondaba el rumor, repelía lentamente los cuerpos hacia las paredes del salón, ensanchaba progresivamente un círculo lo bastante amplio para que se irguiese en él una voz aguda, una voz de timbre tan duro y tan sensible que pensé en un diamante shibata oscilando en el fondo de un microsurco de vinilo, la aguja mineral siempre más fina, más resistente, yendo a buscar el puro contacto en el interior del pliegue oscuro, el contacto absoluto. We are the dead. Short days ago we lived, felt dawn, saw sunset glow, loved and were loved, and now we lie in Flanders fields. Durante unos instantes la voz puntiaguda ha grabado el silencio, ondulatoria y solitaria, reactivando uno por uno los anillos de la memoria, hasta que algunas bocas han comenzado a moverse, unos abdómenes se han hinchado bajo las camisas, unos collares se han deslizado en las gargantas, unos cubitos de hielo han entrechocado, y enseguida otras voces se han unido a ella, han venido a enroscarse en ella, como atrapadas en su fuerza centrífuga, y juntas han recitado al unísono el final del poema, que es lo que era. Desde mi asiento he visto cómo los rostros mudaban de expresión, atravesados por algo que volvía de lejos y se imponía, pero no he captado nada de esa declaración colectiva sobrevenida en el corazón de un salón donde minutos atrás, en una ondulante efervescencia, cada cual parecía dedicado a hacer planes para la semana, inclinado sobre agendas electrónicas, BlackBerry, iPhone, unas pantallas donde se apuntaban no panel o eventos literarios, sino lunch y drink, citas que tendrían lugar en los intersticios del festival, en sus márgenes discretos, con el fin de conseguir negociar una oferta sobre un libro que traducir, una sesión de derechos para el cine, incluso traspasos de autores, editores y agentes. Cuando la voz enmudeció se produjo una suerte de apnea colectiva, de silencio total. Luego la multitud se disgregó con los aplausos y entreví a la mujer que se erguía ahí, en el centro de la oquedad, una silueta alta y esbelta, con un vestido de lana y botines de cuero, la cabeza metida en los hombros, palpitante, jadeante, apretando con las dos manos una copa de whisky mientras la multitud se cerraba ahora sobre ella hasta hacerla desaparecer. No había reconocido la voz de Faye. Más adelante, me decidí a acercarme al buffet para intentar atrapar un canapé, un bolobán, un pastelillo, algo que pudiera tenerme ocupadas las manos y la boca a la espera de que apareciese Faye. «Si estás aquí», di media vuelta, me sonreía, grácil, alzando la copa a la altura de los ojos con ánimo de hacer un brindis que yo acompañé. «Solo te ha faltado un banjo para recitar ese poema». ¿Qué era, por cierto?
Hizo una mueca redondeando los ojos como una chiquilla que acababa de cometer una gilipollez y me tradujo directamente las primeras líneas, el brazo alargado por encima del buffet para coger otro ginger ale. Era un poema popular, un poema que todo el mundo conocía allí, compuesto por un médico militar canadiense para los funerales de su amigo caído durante la Segunda Batalla de Ypres en mayo de 1915, campos de Flandes, campos de honor, campos devastados por los obuses, campos donde se pudrían cadáveres de hombres y de animales, campos de sangre, campos de amapolas. Fay bebía y hablaba deprisa, pero yo recordaba ese fraseo que la caracterizaba, esa manera única de acelerar el final de la frase, de comprimir las sílabas y de despacharlas con ardor, como quien arroja paladas de tierra por encima del hombro. El salón Saskatchewan comenzaba a iluminarse, la gente consultaba el reloj, se anudaba la bufanda, señalando así una marcha inminente mientras los camareros despejaban el buffet, estrujaban las servilletas sucias. Pero Fay se demoraba. Había vuelto a servirse empuñando la botella por el cuello y barriendo la sala con la mirada en busca de alguien que no se dejaba ver. Me habló de las amapolas, que no crecen más que en tierras calcáreas, en tierras removidas, revueltas, livianas, de manera que aparecen con frecuencia en los campos de batalla arrasados por los combates, prosperan en las fosas comunes, alrededor de las tumbas. ¿Lo sabías? No acababa de gustarle ese poema de guerra, el recuerdo de los muertos vinculado habitualmente a la revancha, a la exhortación, a proseguir el combate. Propaganda, sonrió, rascando la R, manoseando un paquete de Chesterfield que acabó abriendo con los dientes. Pero me señaló la amapola de papel en la solapa de su vestido. Mira, hoy todo el mundo lleva la suya, es el día del recuerdo. De repente se quedó paralizada. El hombre de cara de caballo estaba ahí, a unos metros, y no despegaba los ojos de ella, inmóvil en su gran abrigo negro. Se miraron como para quedar más adelante. Luego él dio media vuelta y Fay lo siguió con la mirada murmurando. La nariz al ras de la copa, claro. Hoy es el día de los muertos aquí, el día de la amapola. La luminosidad de la sala del restaurante baja y mi sitio queda sumergido en la oscuridad, como si los focos del techo se hubieran roto. Los linguines de mi plato, por un juego de contrastes cerrado, se han trocado en algas verdes, casi fosforescentes, hechas un revoltijo. Una bola de hierbas con conchas lacustres que me evoca también, ahora que lo pienso, los lineamientos del cerebro tal como aparecen dibujados en los cortes sagitales de los antiguos manuales de ciencias naturales. Aquellos circuitos mnemónicos, sinuosos como cables eléctricos, esos otros anillos. Lentamente los desenredo, rastreo su trayectoria, los trabajo con mi tenedor. A unos metros de mí el hombre de cara de caballo comparte con su compañero un salmón chinook. El joven camarero hace un gesto con la cabeza hacia el ventanal y les precisa. Lo han pescado allí, justo enfrente. Luego, súbitamente excitado, locuaz, se lanza a una exposición sobre la siembra anual del Ontario, la piscicultura y la emigración de los salmones, un pez extraordinario, absolutamente, un pez capaz de recorrer más de 3000 kilómetros desde el lugar donde desovan, desde el estuario del Yukón, por ejemplo, hasta más arriba de Whitehorse. Mi padre, a quien gustaba la pesca y que conocía bien la maravillosa complejidad de la red hidrográfica de la región de los Grandes Lagos, habría invitado seguramente a sentarse a aquel joven para obtener más información, comparar sus aparejos y contar sus capturas, y en un arrebato de pánico traje a mi oído su voz, aquella voz aguda y mineral, tan precaria al final. Bregué para que retornase, pues extrañamente bastante más que una foto o un objeto cualquiera que me haga ver su rostro querido, es recordando la voz de los muertos queridos como los mantengo presentes en mí. El joven camarero multiplica los grandes gestos, olvida alargarse, hasta que el hombre con cara de caballo le interrumpe con voz apagada. Amazing. Al salir del hotel después del cóctel de apertura, Fay insistió en que fuéramos a dar una vuelta por el lago. Es genial, ya verás. Yo rezongué. Aún no me había repuesto del desfase horario. Me daba miedo enfriarme, pero ella me agarró por la muñeca al tiempo que mascullaba que no podía irme de Toronto sin haber ido al lago deslumbrante. En Wendat, una de las lenguas iroquesas que Fay traducía, Ontario significa lago de aguas deslumbrantes. Me arrastró hacia Bathurst Quay, hasta el puerto de recreo, bajo el Yacht Club, donde su primo, que acababa de abrir una pequeña agencia de pesca deportiva, nos esperaba a bordo de un Chris Craft Commander. Una vez embarcados, Julius, un gigante plácido con barba estilo ZZ Top y una sudadera con capucha decorada con una hoja de cannabis en el torso, nos lanzó a cada una chaqueta marinera apestosa y helada, nos hicimos a la mar para el paseo y Toronto se irguió en la orilla.
la Torre CN, la cúpula del Rogers Center, el rascacielos del Harbour Front. Fay me dirigió una mirada radiante. ¿A que no está mal? El lago no estaba muy deslumbrante, el agua más bien turbia, y la ciudad, envuelta en la grisura, nos miraba desde arriba cual un decorado futurista, hostil y poderoso. De repente Fay señaló la proa del barco clamando: «Aquellos son las cataratas del Niágara». Se me pareció de inmediato la centrifugadora de cine que me aterrorizaba de niña, aquel western en que meten a un muchacho en un tonel y lo arrojan a los rápidos. Pensé en la fuerza hipnótica de las cataratas, en la funesta atracción que ejercen sobre algunos seres que acaban precipitándose en ellas, y en todo lo que desaparece, pulverizado en el gran burbujeo del final. Grité a Fay que era el momento de entonar Over the Waterfall, pero el volumen del motor y el estrépito de la roda en el lago eran tan fuertes que resultaba imposible oírse. Entonces imité a la tocadora de banjo, los dedos corriendo sobre el instrumento invisible y la voz nasal rápida rebotando sin cesar, como una pelota mágica sobre un tatami de metal, y ella se carcajeó frunciendo sus ojillos de nutria. Encontré un rincón donde resguardarme en la popa, pero Fay, curiosamente, fue a ponerse de cara al viento, la cara expuesta al rocío, párpados cerrados, absorta por completo en los elementos. Luego la superficie de las aguas se cubrió de puntos espumeantes, el cielo se oscureció y las costas se eclipsaron en la llovizna. El barco daba bandazos y sacudida, agobiada, acabé dormitando y dando cabezadas contra la pared del camarote. Cuando reabrí los ojos, Fay asomaba medio busto por la borda y parecía buscar algo en el fondo del lago. Me pregunté qué demonios hacía. Eché una mirada a Julius a través del vidrio del puente de mando, pero no expresaba nada en particular. Estaba de pie, auriculares en los oídos, una mano en el timón, el gollete de una Corse en la boca, muy tranquilo. Me reuní con él en el camarote, donde los olores a cerveza y pescado se mezclaban con el del fuel. Comprobó su posición en el GPS y murmuró: «Ya está, estamos en la zona». Acto seguido redujo la velocidad hasta apagar el motor. Entonces vi a Fay desprenderse de la chaqueta su amapola de papel rojo y arrojarla al lago, donde flotó algún rato antes de desaparecer, absorbida por el agua negra. Contuve el aliento, estupefacta, y pese a los ecos del exterior que resonaban en el camarote, oí a Julius murmurar algo así como «pobre Fay», a lo que añadió: «Mi niña, es tremendo». Torció el gesto tristemente y pensé que iba a echarse a llorar. Un cabeceo un poco más fuerte que los otros nos sorprendió y me sobresalté. «¡Vuelve ya!», gritó Julius, y como Fay no reaccionó, pegó un bocinazo, y la vi volver de inmediato, los ojos enrojecidos y mechones de cabellos pegados a las sienes. «Gracias, Julius». Una llovizna dura repiqueteaba en la superficie del lago, rayada como una vieja placa de zinc. Estábamos apretados los tres en el camarote. Julius no estaba seguro de contar con suficiente gasolina para llegar hasta Niagara-on-the-Lake, por lo que dimos media vuelta. Se acabó el paseo. En la sala me encontré los botellines de cerveza y las patatas fritas sabor vinagre, el paquete de Chesterfield abierto, el cordel de cocina, las cajas de anzuelos y los impermeables hechos un bulto. Luego me acerqué a unos recortes de prensa pegados en la pared. Julius posaba al volver de pescar, sosteniendo en los brazos unos salmones grandes como Cadillacs. La costa reapareció al caer el día, una selva oscura cuyo aspecto recordaba la rugosidad del papel de lija y que descendía en suave pendiente hacia las aguas del lago. De cuando en cuando, embarcaciones inmóviles pegadas a pontones de madera señalaban casas aisladas, apagadas. Salí del camarote, donde Fay telefoneaba a su madre, era la hora, mientras Julius se fumaba su porro nocturno. Yo necesitaba aire. Había amainado el viento y nos movíamos lentamente. El agua estaba tan lisa que nuestra trayectoria formaba un surco regular, cual tela adherida a un cuerpo. A lo lejos se divisaba Toronto by Night, la noche iluminada, pero a mi alrededor el mundo permanecía opaco, enigmático, atravesado por presencias invisibles. De súbito, el grito de un coyote taladró el silencio desde el fondo del bosque. Pensé en una llamada de contacto, la llamada de un individuo aislado, separado de los suyos, esperando una respuesta. Más adelante, cuando volvimos al muelle, Fay posó las manos en mis hombros y declaró, la voz de nuevo alta y firme, esa voz que tenía por la mañana en los salones del hotel, en el momento del poema: «Te acordarás del Ontario, ¿no?». No pensaba volver a verla antes de marcharme. Sin embargo, antes de subir a cenar a la planta 38, volví a pasar por el bar del embarcadero para recuperar un adaptador que había olvidado, y ella estaba allí. El local estaba repleto, y las mesas de caoba encerada y gruesas anillas color oro reproducían el ambiente cálido de la ensenada del puerto. Me acerqué a la barra
y delante de la chimenea, los perfiles anaranjados por las llamas, la vi con el hombre de cara de caballo, frente a unos whiskies dorados que me parecieron enormes. Las piernas de ambos estaban enlazadas bajo la mesa, pero sus torsos y sus ojos se mantenían a distancia. Sobre aquella mesa, como sobre las demás, había una cesta llena de amapolas de papel que Fay cogía una tras otras para deslizarlas ante ella a papirotazos, maquinalmente, cuando de pronto el hombre de cara de caballo se levantó y las arrojó todas al fuego. A continuación todos bajaron la cabeza, abrumados. Aquí solo quedo yo, la sala está vacía, las luces apagadas. Oigo voces en las cocinas. El hombre de cara de caballo se ha marchado con su amigo, no se han tomado sus copas y sus servilletas se han caído en la moqueta. No he acabado todavía, me demoro, segura ahora de que esa pasarela de vidrio en lo alto de un rascacielos de Toronto es el escenario de una cita secreta. No me gustan los lagos. Sin duda es esa idea de agua estancada, corrompida, de fosa sumergida, de puerta de los infiernos confinada en los abismos, de monstruo del lago Ness, la criatura olvidada en el fondo de un agua prehistórica que despierta y está hambrienta. El verano de mis 7 años, una tía mía gritó durante la comida que la polio estaba en el lago vecino, uno de los críos de la aldea la había tenido, y las noches siguientes, encerrada a cal y canto en un cuarto de baño espartano, escruté mi piel y rastreé la aparición de un mal desconocido en mi cuerpo, y tiempo después, durante un test de personalidad para un puesto de vendedora en unos grandes almacenes, asocié tranquilamente la palabra lago con la palabra muerte, pero la respuesta no resultó convincente y mi interlocutora sufrió un ligero sobresalto. ¿Tiene usted ideas negras? De haber dicho transparencia habría tenido posibilidades, de haber dicho canoa también. Cuando me paro a pensar se me hace raro no haber relacionado lago con canoa. En casa hay una canoa colgada en el pasillo de entrada. Es lo primero que se ve al entrar. Es de fabricación tradicional, rápida, ligera, casco de corteza de abedul, interior y borda de cedro, calafateada con goma de resino de pino y con grasa, y construida precisamente en las orillas del Ontario, como atesta un certificado de autenticidad prendido en el interior. El día que la entregó el camión de UPS hace 10 años, todos los del piso se acercaron al bulto, alarmados ante lo que anunciaba ser un cacharro molesto, un objeto cuya llegada por avión había costado una fortuna y que desembalado acto seguido en medio de la sala tenía toda la pinta de ser un capricho, mío en este caso. Luego la encontraron ese sitio en el cruce de los pasillos, donde sigue en lo alto, sin clavos ni cuerdas, pues su material flexible le permite apoyarse entre las paredes a fin de sostenerlas y resistirlas, exactamente lo que yo me dije. Es nuestro tótem, dijo el niño de ojos de chocolate negro, que presenciaba la escena, asombrado de ver que instalaban una canoa en el techo. Recogí mi bolso, mi teléfono y mi echarpe. Luego fui a pegar la frente a la cristalera. El lago no es más que una superficie lisa y gris, una suerte de pantalla donde vislumbro ahora la cabaña de pesca de mi padre, sus cañas de bambú, sus carretes, sus sedales y sus anzuelos de plata, y prendida en la pared esa imagen que he conocido siempre. El indio está solo en el agua tranquila, pesca erguido, y la estela de la canoa traza su microsurco en el agua deslumbrante. Una fotografía sepia que mi padre había subtitulado con un bolivic azul, indio iroqués en el lago Ontario. Este es el cuento Ontario de Maylis de Kerangal. Espero que os haya gustado.